La Guerra de Vietnam, llamada también Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto armado librado entre 1955 y 1975. Las facciones de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ambas apoyadas por potencias extranjeras, se enfrentaron durante 20 años con el objetivo de reunificar el país. Esta guerra fue una de las primeras en tener una cobertura mediática tan amplia y explícita, debido a la evolución de la retransmisión de imagen y sonido. Además ha sido objeto de tantas películas que las armas usadas en el conflicto se han convertido en icónicas y reconocibles para casi cualquiera, incluso para aquellos nacidos después del final de la guerra. La Guerra de Vietnam es conocida por el mítico duelo del M-16 y el AK, con otras armas icónicas como la SKS, el M-14 y la M-60. Sin embargo, la Guerra de Vietnam también fue testigo de otras armas mucho más raras y experimentales a las que hoy queremos dar luz. Para empezar, hay que aclarar una idea equivocada que se suele tener sobre la guerra en Vietnam y es la confusión entre el ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong. Contraria a la idea que se tiene, el ejército de Vietnam del Norte no era una guerrilla mal equipada, era un ejército regular equipado por la Unión Soviética y China, con fusiles, ametralladoras, vehículos, artillería, tanques, aviones y sistema de defensa aérea muy desarrollada, aunque la Unión Soviética no participó tan activamente en el envío de tropas. La presencia de especialistas y técnicos militares en Vietnam fue considerable y sus aviones MiG y sus misiles tierra-aire eran de lo más avanzado, por lo que hay que quitarse la idea de que en Vietnam se enfrentaban campesinos arroceros contra tanques a base de trampas de palos y fusiles. Y aquí es donde entra el Vietcong. El Vietcong eran las fuerzas irregulares vietnamitas que operaban en Vietnam del Sur con el apoyo del ejército y la inteligencia norvietnamita. Debido a que este grupo guerrillero se dedicaba al sabotaje y la propaganda en el sur y causaba grandes dolores de cabeza a los estadounidenses, ha conseguido tanta fama a pesar de no ser el protagonista principal del conflicto, siendo las grandes ofensivas como la ofensiva del Tet o la toma de Saigón obra del ejército norvietnamita. Debido al carácter irregular del Vietcong, esto hizo que se abasteciese de cualquier tipo de arma necesaria, lo cual incluía armas de la Segunda Guerra Mundial tanto soviéticas como alemanas, francesas o japonesas. Tanto Japón como Francia habían ocupado Vietnam décadas atrás, por lo que aún quedaban ejemplares de fusiles y ametralladoras japonesas y metralletas francesas. También curiosamente se ven armas alemanas como la MG-34, el MP-40 e incluso armas tan raras como el STG-44 o el FG-42. Estas armas habían sido capturadas por los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial y suministradas a Vietnam del Norte junto con armas soviéticas como la PPS que luego se distribuían a los grupos guerrilleros. Estas armas son lo suficiente raras para nombrarlas aquí, ya que su apariencia es fugaz y se dejaban de usar en cuanto se acababan los cartuchos de estas, que no eran estándares. Un arma bastante rara que podemos mencionar de Vietnam del Norte es la K-50M, una metralleta original vietnamita, esencialmente una copia de la PPSH soviética, pero con un cañón mucho más corto y una culata metálica retráctil que la hacía mucho más compacta, y es un arma casi endémica de este conflicto, que vio poco uso fuera de Vietnam. Otras armas raras del Vietcong fueron las armas fabricadas a mano por pequeños talleres. Este tipo de armas variaban desde las escopetas y fusiles más simples hasta copias de armas estadounidenses como la modelo 1911 o el fusil automático Browning. No se conoce con exactitud cómo de comunes fueron estas armas, pero se deduce que fueron poco usadas y se duda de su funcionamiento en algunos casos. También en Vietnam del Sur se usaron armas de la Segunda Guerra Mundial, principalmente aquellas suministradas por Estados Unidos como carabinas y fusiles M1, subfusiles Thompson, fusiles automáticos Browning, etc. Algunas de estas armas fueron robadas o capturadas por el Vietcong, que también las usó. Pero cuando hablamos de las armas más raras, suelen venir por parte de los Estados Unidos. En primer lugar, en las primeras etapas del conflicto, Estados Unidos tenía tropas de inteligencia y operaciones especiales que no usaban equipamiento estándar para no dejar pruebas de la presencia estadounidense. Así es como podemos ver a soldados estadounidenses con subfusiles MP-40 alemanes, el Carl Gustaf 45 sueco y otras armas misceláneas. Los Navy SEALs y otros grupos de operaciones especiales modificaron algunas armas como la RPD soviética con cañón recortado, varios subfusiles silenciados o recibieron armas especiales como la Stoner 63, variaciones del M16 en versión carabina y silenciados. El HK-33, un fusil que se usó en lugar del M16 debido a su capacidad de usar cargadores E40 cartuchos y más compacto. El China Lake, un lanzagranadas de bombeo construido de aluminio, escopetas automáticas como la Remington 7188 y otras. Escopetas modificadas como una Remington 870 con cargador convertida y la llamada arma de operaciones especiales, SOW, una escopeta completamente automática con cargador superior al estilo de la Bren. Por último, cabe destacar varias de las armas silenciadas que se usaron, algunas ya se han nombrado, como los varios subfusiles silenciados que usaron los grupos de operaciones especiales, pero no se trató solo de subfusiles, también se usó la High Standard HDM, una pistola de calibre 22 con poco poder de detención pero extremadamente silenciosa, la MK-22, una Smith & Wesson con silenciador y la capacidad de bloquear la corredera para evitar el sonido del mecanismo y convertirla en una pistola de repetición manual, un francotirador especial Sniper System, que era un Winchester M70 con cartuchos subsónicos y un silenciador integrado, y dos revólveres silenciados, el Smith & Wesson modelo 10 con silenciador, que parece no haber sido especialmente eficaz debido a la brecha entre el cilindro y el cañón, y el QSPR, un revólver que usaba un cartucho sellado que no expulsaba los gases e impulsaba el proyectil a través de un pistón. La guinda del pastel sería la pistola Girojet, una pistola que disparaba munición de cohetes. Sin embargo, aunque se sabe que hubo ejemplares en Vietnam, no hay ninguna prueba que se hayan usado en algún momento en combate y se duda que se usara más allá de pruebas de tiro para probar el arma.